Qué tal mis hermanos, mis hermanas? Estamos cerrando semana y hemos venido hablando de Proverbios, hemos venido hablando del libro de Eclesiastés, porque hemos estado analizando el contexto general de la historia de los primeros reyes de Israel. Esencialmente el caso de David y de su hijo Salomón. Y cuando estudiamos el caso de David, tuvimos la oportunidad de ver todas las grandes cosas que hizo David en favor de defender y proteger a todas las tribus de Israel, tanto así que llegaría a ser un rey sobre todas las tribus, pero fue un rey esencialmente guerrero, un rey que le tocó estar siempre al pendiente de lo que sucedía en las fronteras del reino de Israel, y eso lo convirtió en un rey sanguinario, es decir, un rey violento. Y eso provocó que Dios le dijera: tú no me vas a construir el templo que quieres hacer, sino que será tu hijo el que termina construyendo mi casa, mi templo. Bueno, ese hijo fue Salomón, y vimos hace tiempo atrás que cuando Salomón toma el reino, siendo todavía un hombre joven, Dios se le aparece en sueños y Salomón le dice: Señor, concédeme la sabiduría. Y Dios, al ver el corazón de Salomón, no solo le concedió sabiduría, sino que también le concedió riquezas y también paz. Es decir, sería un rey en el que no se la pasaría de batalla en batalla, sino que podría consolidar su reino sobre un ambiente de paz. Y vimos en todos estos días anteriores que Salomón es el modelo del sabio en Israel, porque no solamente es un sabio en términos de dedicarse a la observación y al pensamiento, sino que es sabio en la forma en la que actúa. Para Israel la sabiduría tiene más que ver con un saber hacer que con un pensamiento abstracto y lógico. Así es que estos dos reyes, David y Salomón, nos han mostrado el modelo del rey que se buscaba. Sin embargo, hoy vamos a ver en 1 Reyes capítulo 10 y 11 qué le pasa a Salomón al final de su reinado. Primero, en 1 Reyes capítulo 10 se nos muestra cómo Salomón fue visitado por la reina de Saba. Y básicamente la reina de Saba lo que hizo fue hacerle preguntas a Salomón. Ella quería confirmar si la fama que había sobre toda la zona de la sabiduría y las riquezas de Salomón eran o no eran ciertas. Cuando la reina de Saba vio que efectivamente Salomón no solamente era tan sabio que como se decía, sino que era todavía más sabio y más rico, ella exaltó a Dios. Saba fue un reino que estaba ubicado al suroeste de Arabia, es decir, eran unos vecinos norte del reino de Israel. La economía de este reino de Saba dependía del comercio marítimo con India y con África Oriental. Pero como Arabia no tenía acceso directo al mar para transportar los materiales, tenían que cruzar con caravanas por el desierto hasta llegar al puerto. Posiblemente ese fue el contexto en el que conocieron de la fama de Salomón. Así es que esta visita de la reina de Saba también tenía una connotación comercial, una connotación política, porque Salomón se estaba también apoderando del control de las rutas comerciales en las que se debía pagar impuestos para pasar a través de ellas en el desierto y poder llegar a los puertos. Aquí vemos algo sumamente interesante, porque vemos el cumplimiento de que un rey extranjero exalte al Dios de Israel. Esto es realmente impresionante desde la perspectiva de la narración, porque recordemos que la narración nos ha mostrado que
todos los otros pueblos están en la oscuridad de su pensamiento, están en la oscuridad porque ellos adoran a falsos dioses, ellos no tienen pacto con el Dios verdadero y ellos no tienen leyes ni mandatos dados por el Dios verdadero. Entonces los otros pueblos viven en esa oscuridad. Y que en cambio Israel sí tiene el pacto con Dios, tiene las promesas de Dios y tiene las leyes de Dios. Vemos entonces aquí un rey extranjero, bueno, en este caso la reina de Saba, pero es la representación de un gobernante extranjero que exalta al Dios de Israel. Y eso es una evidencia de que se estaba dando inicio a un proceso de exposición de lo que es Dios hacia el ser humano, pero tomando como referencia el caso de todas las bendiciones que le había dado Israel. De este modo, otros reinos podían también sentirse atraídos a querer conocer más a ese Dios que se exalta en Israel. Es decir, por medio de la consolidación del reino, Dios estaba mostrando a otros. Pero aquí es donde se da un cambio importante en la narrativa, porque el texto nos presenta más bien que parece que Salomón estaba más ocupado en extender su propia fama que en mostrar la bondad de Dios. Y a partir de aquí, de este capítulo, es donde se comienza a ver el inicio de la caída de la monarquía en Israel. La reina de Saba termina su visita mostrando la admiración hacia Salomón por medio de la entrega de lujosos regalos. Y también el capítulo cierra mostrando cómo las riquezas de Salomón se multiplicaban año con año. Pero eso también causaría que los ingresos también iban a generar una carga de mantenimiento. A tal punto que era tanto el dinero, eran tantas las riquezas que había en Israel, que la plata era considerada algo tan sencillo y tan abundante como si fueran piedras. Esto es un uso poético de una figura del lenguaje para expresar por medio de esta hipérbole que era tanto la riqueza que había en Israel que era como si fueran piedras, ¿ok? Era así, digamos, la forma irónica también en que el autor lo está expresando. Pero en Primera de Reyes capítulo 11 vemos que después de este gran repaso del detalle sobre todas las riquezas que poseía Salomón, se indica algo muy interesante, es que se habla de el harén real, es decir, el grupo de mujeres concubinas que tenía Salomón y que éstas eran mujeres extranjeras, eran mujeres cananeas. Y el pueblo de Israel había recibido de parte de Moisés una instrucción muy directa: no deberán tomar mujeres extranjeras ni mujeres cananeas como esposas, porque justamente esta prohibición era para evitar que esas mujeres con sus cultos a los falsos dioses pudieran introducir la adoración a el esposo y en este caso introducirla al rey para propagarla al resto del reino. No se trata aquí de un tema étnico, es de un tema religioso. La prohibición con unirse con esas mujeres extranjeras tenía que ver con una forma de evitar caer en esa adoración con los falsos dioses. Ahora, de Salomón dice que él decidió amar a esas mujeres. Ojo, Salomón estaba cambiando el foco de su atención, ya su amor no estaba centrado en el templo del Señor, aquel que él había bendecido unos capítulos atrás, sino que él, al decidir ahora amar a estas mujeres, terminó por desviar su corazón y pervertirse adorando a otros dioses. ¿A cuáles? Se menciona que adoró a Astarte, diosa de los sidonios, a Moloc, dios de los amonitas, incluso también a Quemos. Salomón, al hacer esto, cae en una categoría que vamos a ver a partir de aquí repetida muchas veces en este libro, que es que se indica que Salomón hizo lo malo ante los ojos de Dios.
eso significa que él cayó en idolatría, en lugar de mantenerse fiel, así como lo hizo su padre David. Y eso es muy interesante porque David, conocemos que hizo muchos pecados, cometió muchos errores, pero algo que David nunca hizo fue cambiar la fidelidad del culto exclusivo a el Señor, al Dios verdadero, a Yahvé. David nunca cayó en idolatría. Salomón no solamente permitió la idolatría por medio del culto que introdujo todo este harén de mujeres extranjeras, sino que incluso Salomón patrocinó y ordenó y lideró la construcción de un templo para el falso dios Quemos y otro templo para el falso dios Moloc. ¿Y dónde lo hizo? En uno de los montes de Jerusalén. Veamos el nivel de perversión en el que había caído el corazón de Salomón, que después de haber bendecido a Jerusalén como la ciudad escogida, la ciudad santa, puso ahí también templos para adorar por medio de sacrificio a dioses falsos. Y por haberse entonces apartado Salomón de Dios y de haber quebrantado el pacto, Dios envía su palabra directamente a Salomón para anunciarle que el reino le será quitado para dárselo a uno de sus siervos, pero que por consideración a David, su siervo, dejaría que sus descendientes tuvieran un reino pequeño, tan solo teniendo dominio sobre una de las tribus de Israel. A partir de ahí se menciona que Salomón comenzaría a tener adversarios que habían estado alejados por algún tiempo de Israel mientras David estaba con vida. Estos adversarios se llamaban Hadad y Rezón, pero que ahora iban a venir a intentar sublevarse con el pueblo para quitar el reino a Salomón. A pesar de eso, Salomón los logró contener. Pero luego se nos presenta a un tercer candidato al trono, Jeroboam. Jeroboam era de la tribu de Efraín, es decir, era de las tribus del norte. Y Jeroboam es destacado como uno de los funcionarios de Salomón que estaba encargado de las obras constructivas y de los trabajos forzados en las tribus del norte. Jeroboam entonces conocía muy bien de los maltratos de Salomón y las exigencias de Salomón hacia el pueblo y el cobro extendido de impuestos que hacía a los funcionarios y gobernantes que había distribuido sobre todo Israel. Jeroboam se encontró con el profeta Ahías, quien al verlo rompió el manto que andaba en 12 pedazos y le dio a Jeroboam 10 de esos pedazos, indicando que él llegaría también a ser un rey sobre 10 de las tribus de Israel, y que si él se mantenía fiel al pacto con Dios y cumplía sus mandamientos y sus estatutos, entonces Dios lo establecería también como un rey con una dinastía de reyes entre su descendencia. Cuando Salomón supo esto, quiso matar a Jeroboam, pero Jeroboam huyó a Egipto hasta que Salomón muriera. Salomón muere después de haber reinado por 40 años sobre todo Israel. Y cuando Salomón muere, el reino cae sobre uno de sus hijos, Roboam. En segunda de Crónicas, pero en el capítulo 9, se nos presenta un texto paralelo donde se vuelve a mencionar la historia de la visita de la reina de Saba para conocer la sabiduría de Salomón. Se repasa la cantidad extremadamente alta de oro y plata que Salomón acumulaba año con año y de los ingresos que tenía por todos los impuestos que tenían que pagar los comerciantes, los mercaderes, los reyes vasallos y los funcionarios de todo Israel. Se describen también todos los bienes de lujo que Salomón poseía. Aquí hay algo muy interesante porque notemos que a diferencia de lo que se indica en Reyes, donde se externa todos los errores y pecados de Salomón, aquí en Crónicas no se menciona nada de la idolatría de Salomón, sino que, como ya hemos indicado anteriormente, este libro de Crónicas nos presenta una versión idealizada tanto de David
como también de Salomón. Algunas consideraciones importantes sobre lo que hoy hemos leído. Este es un capítulo muy importante porque marca el inicio del fin de la monarquía unificada sobre todas las tribus de Israel. Salomón, a pesar de su sabiduría, a pesar de sus riquezas, del dominio que tenía sobre sus enemigos, hubo algo que no pudo controlar: su propio corazón, que terminó por inclinarse en idolatría y apartarse del Dios verdadero. Salomón usó las bendiciones y los dones que había recibido de Dios, pero para servirse a sus propios intereses. Salomón había recibido sabiduría, riquezas, había recibido también el dominio sobre las naciones vecinas, pero él usó todo eso para engrandecer su propio reino, no para exaltar a Dios. Ojo, muy importante, en Deuteronomio capítulo 17, versículo 14, se prohibía que el rey tuviera exceso de oro, de caballos y de mujeres, por lo que la mención en estos capítulos de tanta riqueza acumulada de Salomón no parece ser un elemento de congratulación o felicitación o bendición para Salomón, sino que más bien parece ser el signo de la tentación de la caída en pecado de Salomón. Salomón demostró que el pecado expresado como maldad en el corazón puede corromper a cualquiera, incluso aquel que se mostraba como el maestro sobre todo Israel y sobre las naciones vecinas. Él también terminaría cayendo en la necedad de adorar a falsos dioses. Y aquí yo recuerdo aquel pasaje en Proverbios capítulo 4 versículo 23: sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y podríamos decirle a Salomón: Salomón, ¿qué pasó? ¿No tenías la sabiduría de los proverbios en ti? ¿Qué pasó que no cuidaste tu corazón y que lo inclinaste a dioses falsos? Aunque Salomón había mostrado celo por Dios en su juventud al emprender la tarea de construir el templo de Jerusalén durante 7 años y cantar y expresar bendiciones sobre todo Israel cuando se dio la inauguración del templo, con el paso del tiempo parece que el corazón de Salomón se desvió y que se ocupó más de su propio reino terrenal que en seguir la fidelidad espiritual hacia el Dios verdadero. El adulterio espiritual es una expresión que en la Biblia se usa como símbolo de la idolatría. Y en el caso de Salomón, todo esto tuvo que ver con permitir que sus esposas y sus concubinas mantuvieran un culto a dioses falsos. Esta cantidad abundante de mujeres y concubinas, que se habla de 1000 mujeres, posiblemente era una forma de expresar los compromisos políticos, económicos y militares que Salomón había contraído con las naciones vecinas. Cada una de estas esposas, porque venía de lugares de reinos vecinos, representaban tratados políticos. Era una forma de buenas relaciones, y entonces Salomón adquiría o recibía a estas mujeres. De ahí que mostrarse tan favorable a permitir el culto a estos falsos dioses fue también una forma de él desviarse en confiar primero en cómo mantener su reino terrenal en lugar de confiar en las promesas de protección de Dios. Salomón, el gran sabio, el gran rey, pero terminó adorando a Astarte y a Moloc, junto con Yahvé. Es decir, él cayó en una perversión porque no era exclusivo su corazón para el Dios verdadero, sino que también permitía que el pueblo se desviara en adoración a falsos dioses. Y aquí entonces encontramos el inicio del fin de la disolución o la división del reino unificado de Israel. Como les decía, este es un capítulo y una sección sumamente importante para entender mucho de lo que vendrá en los capítulos siguientes, donde vamos a ver cómo el reino va a seguir sufriendo y sufriendo porque sus reyes desvían su corazón
hacia la idolatría. Cerramos por hoy esta semana. Seguimos aprendiendo, seguimos avanzando con la lectura cronológica de la Biblia. Mañana vamos a terminar el libro de los Proverbios y después continuaremos con la historia de los otros reyes de Israel. Ahora vamos a ver reyes sobre el norte y reyes sobre el sur. Pero eso lo veremos la siguiente semana. Nos vemos.